Clase 31.1, secuencia después de presionar el power. Bien, de la clase pasada habíamos visto lo que era después de alimentar al circuito EC, todo lo que ocurría en secuencia hasta que presionábamos power. Habíamos concluido y habíamos demostrado que si le faltaba algún dato de entrada, como era el caso de AC-IN o lead switch, lo vimos con un ejemplo, sencillamente el equipo no enciende. Ocurre lo mismo si no tiene una oscilación correcta, es decir, si no está oscilando correctamente, este equipo tampoco funcionará. Por lo tanto, estas entradas tienen que estar obligatoriamente o los datos correctos correspondientes. Ya vimos que, por ejemplo, AC-IN hay que revisar el circuito ya que este dato puede variar. Bien, en la clase de hoy vamos a ver qué ocurre después de presionar el power, es decir, qué ocurre después de presionar el botón de power. Si estuviéramos midiendo en el pin 32 de este circuito, tuviésemos la punta positiva de nuestro multímetro estando midiendo en voltios, lo que hacíamos era que al presionar power veríamos un cambio de estado, es decir, veríamos como el voltaje de 3,2 bajaba a 0 y luego cuando dejáramos de presionar power, sencillamente el voltaje se restablecía a 3,2. Bien, ¿qué es lo que ocurre después de esto? Lo que ocurre es que se desencadena una serie de acciones que van saliendo por pines de salida. Por ejemplo, este punto 7, este punto 8, este punto 9 son pines de salida. Este pin 7 sube de 0 a 3,3 y cuando me refiero al pin 7 me refiero a lo que es la señal que tengo en este punto 7. Realmente no es el pin 7. Veamos exactamente a qué corresponde. Corresponde al pin 102 del circuito. Es decir, cuando yo presiono power, o mejor dicho, antes de presionar power, si yo mido en el pin 102 con el positivo de mi multímetro, este pin está en 0. Repito, si antes de presionar el power, antes de presionar el botón de power, antes de provocar un cambio de estado en el pin 32 de este circuito, yo mido en el 102, vería que aquí hay un 0 voltios, no hay voltaje. Sin embargo, cuando presiono power, este pin sube de 0 a 3,3 voltios. Después que ocurre esto, o prácticamente casi que al mismo tiempo, en el pin 100 también sube de 0 a 3,3 voltios. Si también midiera en el pin 100 antes de presionar el power en este equipo, no vería voltaje en este punto, lo vería como 0 voltios. Sin embargo, cuando presiono power, este pin sube de 0 a 3,3 voltios. Importante, esto que sube a 3,3 voltios es hasta que no apague el equipo. En ningún momento este voltaje vuelve a bajar. Estos voltajes se mantienen en 3,3 voltios hasta que el equipo es apagado, al igual que este. Bien, el punto 9 es un PBTN out. Bien, esto es un Power Button Out. Si lo localizamos, el punto 9 está en el pin o corresponde al pin 117. ¿Qué es lo que voy a medir con mi multímetro después de presionar el power? O más bien, mientras presiono power. Esto que hay que medirlo, o este pin hay que medirlo, cuando presionamos power. Es decir, tengo que tener mi multímetro, la punta positiva de mi multímetro en el pin 117 y al mismo tiempo presionar power. Cuando yo hago esto, ese pin prácticamente me traduce, en algunos casos, vamos a hablar de los dos, en algunos casos me traduce lo siguiente. En algunos casos este pin está en 3,2 voltios, estas flechas están al revés. Baja a 0 cuando yo presiono power y sube a 3,2 cuando suelto el power. En otro caso, puede ocurrirte lo siguiente, que cuando vayas a medir el Power Button Out, también puede estar en 0 y subir a 3,2 voltios.
Estos dos casos son los que pueden ocurrir. Para aquellos que no lo entendieron, repito nuevamente. Lo que puede ocurrir es que mientras presiono Power, este pin que estaba en 0 sube a 3,2. O también puedo encontrarme lo que el pin esté en 3,2, cuando presiono Power él baja a 0 y cuando suelto el Power él sube a 3,2. Este pin sencillamente es otro cambio de estado. Lo mismo que ocurre con el Power también ocurre con este pin. Hay un cambio de un 0 a 3,2, sí o sí. Tiene que bajar y subir. ¿Para qué? Para que el puente sur lo vea. Vamos a explicar exactamente qué son todas estas señales. Bien, después que esto ocurre, en el KBC ocurren estos dos puntos más. El punto 10 y el punto 11. PM SLP S5 y PM SLP S3. Como ven, todas llevan almohadilla. Indica cambio de estado. En algunos lugares he escuchado que es un cambio de estado a negativo. Eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Bien, porque les estoy demostrando justamente ahora mismo que este pin no va a negativo. Sube de 0 a 3,2 y se mantiene en 3,2 todo el tiempo hasta que apagamos el equipo. Este pin hace exactamente lo mismo y casi que al mismo tiempo. Lo único que hay un pequeño retardo de tiempo, sale este primero y después este. Si me toca medir en secuencia, yo les recomiendo que siempre verifiquen primero este y luego este. Es decir, esto corresponde a lo que es los pines 6 y 14 de este KBC o de este S. Es decir, si tengo mi multímetro, y observen bien esto, si tengo mi multímetro en el pin 6, cuando presiono Power, este pin tiene que subir de 0 a 3,3 voltios. Y este pin 14 también tiene que subir de 0 a 3,3 voltios. Si voy a hacer la secuencia correcta, primero S5 y después S3. ¿Por qué primero S5 y después S3? Sencillamente porque es el orden correcto. Recuerden que el S5 es el estado de stand-by, el S3 es el estado de tránsito y el S0 es el estado full power. Es decir, cuando el equipo ya está funcionando y tenemos pantalla. Bien, pero ¿qué son todas estas señales? De nada nos vale aprendernos esto de memoria si no lo comprendemos. Veamos exactamente qué ocurre en cada uno de estos puntos cuando se desencadena este voltaje. Es decir, vamos a buscar en el esquema donde decía S-ON y vamos a ver qué ocurre cuando este punto sube de 0 a 3,3 voltios. Ya en el esquema puedo observar que S-ON sale del pin 102 y va a la página 26, es decir, S-ON va a la página 26. Recuerden, cuando lleguemos a la página 26 tenemos que pensar que después de haber presionado Power, este S-ON se ha puesto de 0 a 3,3 voltios. Vayamos a la página 26 y veamos qué ocurre con esta señal en esa página. Ya en la página 26 estoy viendo que S-ON está atacando directamente a la puerta de Q1. Un MOSFET de canal N. Recuerden, un MOSFET de canal N conduce cuando la puerta es más positiva que la fuente. Específicamente este lo vimos en la clase pasada y tenía un voltaje umbral de conducción de 3 voltios entre puerta y fuente. Es decir, que cuando tengo más de 3 voltios entre estos dos puntos, sencillamente el MOSFET conduce. Aquí el voltaje cambió de 0 a 3,3 después que presioné Power. Por lo tanto, Q1 conduce y aplica en este punto, en toda esta línea, aplica 0 voltios. Es decir, aplica esta masa. Esta masa, entonces 51 ON almohadilla, se convierte en masa. Y me dice que tengo que verificarlo en la página 31. En la página 31 estoy viendo un circuito que vimos en la clase pasada. Recuerden que les decía que en un principio, cuando llegaba el voltaje de alimentación VIN, este voltaje conducía por este diodo porque
aquí estas resistencias estaban abiertas en este punto. Sin embargo, después que presiono Power, este punto se pone a masa. Acabo de ponerlo a masa S-on a través de Q1. Por lo tanto, ¿qué crea este voltaje cuando aquí aparece una masa? La corriente circula del positivo hacia esa masa, creando una caída de tensión en PR12 y PR13, y esa caída de tensión baja este voltaje. Al disminuir este voltaje, un MOSFET de canal P conduce cuando el voltaje de puerta es inferior al voltaje de fuente. Por lo tanto, en ese momento, el voltaje, en vez de pasar por el diodo, comienza a pasar por el MOSFET. Y todo el voltaje que alimenta a PU2 pasa por el MOSFET PQ1. Esa es la función en este equipo de S-on. Es decir, que cuando S-on sube a 3,3, en ese punto aparece una masa y PQ1 conduce, dejando que todo el voltaje pase por él. Bien, ya tenemos visto qué ha ocurrido con S-on. Veamos qué cosa es el SRSM-RST. Es un voltaje que sube, o es un pin que sube de 0 a 3,3. ¿Qué ocurre con este pin? De vueltas en el esquema, en el pin 100, estoy midiendo, recuerden, estoy midiendo este pin. Cuando presioné Power, este pin antes estaba en 0, al presionar ha subido a 3,3 y me envía a la página 17. En la página 17 me encuentro que esta señal que ha subido de 0 a 3,3 voltios no es otra cosa que el reset que le hace el KBC a este S, a un pequeño control que tiene el ICH o el puente sur, como comúnmente le llaman. Es decir, el Power Management no es otra cosa que otro control embebido, un pequeño control embebido que tiene el puente sur como bloque. Y, desde luego, como es un control embebido y va a trabajar con datos, sencillamente lo que hace el KBC antes de que todo empiece a funcionar es resetearlo. Este es el reset que le envía el S a este control embebido del puente sur. Recuerden que en la clase pasada lo hablamos. Todos aquellos S, después de alimentarlo, lo primero que hay que hacer es resetearlos. Por lo tanto, un detalle importante es garantizar que este bloque esté alimentado. En este caso, tenemos la casualidad de que el bloque se alimenta directamente de los 3 voltios que están activos desde el principio. Sin embargo, esto no siempre ocurre. En alguna ocasión me he encontrado de equipos, específicamente uno que voy a dar a continuación, que si el voltaje de este bloque no está activo antes, cuando llegue el reset, sencillamente el equipo no funciona. ¿Por qué? Porque este bloque está apagado, aún no tiene voltaje de alimentación. Por lo tanto, un detalle importante es que este bloque es el segundo EC que funciona en el equipo. Recuerden, el primero fue el del KBC, el segundo es este, el del Power Management, o el ACPI Wake Up Events, que también le suelen llamar. Por lo tanto, algo que ya debemos de anotar es que en un ordenador portátil, lo primero que comienza a funcionar, en algunos casos, hay que tenerlo en cuenta, en algunos casos, porque no siempre es así, pero en la mayoría, eso sí lo puedo decir, en la mayoría de casos, el KBC es el primer S o el primer control embebido que se alimenta y funciona, y el segundo control embebido que se alimenta y funciona es el del puente sur, el FSH o PSH en su caso. Y a este circuito, primeramente hay que alimentarlo y lo siguiente que le hacemos es resetearlo. Es decir, la señal que envía el KBC o el S hacia acá como reset se llama RSM-RST almohadilla. La puedo garantizar siempre como esa señal, ya que internamente dentro de este bloque siempre se va a llamar así. Fuera le pueden agregar S, le pueden agregar PM, le pueden agregar otras letras. Pero en realidad dentro siempre se llama RSM, RST almohadilla.
Por lo tanto, después de presionar el power en este equipo, lo siguiente que ocurre después que el circuito genera un voltaje de 3,3 voltios en ese on es el reset al bloque S del puente sur. Bien, sigamos la secuencia. Como hemos visto, esta señal ha subido de 0 a 3,3 y con eso he provocado un reset a ese puente sur o ese bloque S del puente sur. Ahora bien, el punto 9 es provocar un cambio de estado. ¿A quién le voy a provocar un cambio de estado? Sencillamente el cambio de estado se lo tengo que provocar precisamente a ese control embebido del puente sur. Si seguimos este orden, al medir en el pin 117, recuerden, tengo la punta de mi multímetro en este pin mientras voy a presionar power. Esto hay que hacerlo de esta forma. Es decir, dejar la punta positiva aquí. En ese momento puede haber dos casos. El primero, que sencillamente esté en 0 y al presionar el power suba a 3,2 voltios. El segundo caso, que es muy usual también, es que esté en 3,2, al presionar power baje a 0 y al soltar el power, este pin vuelva y se restablezca en 3,2 voltios nuevamente. Bien, si esto ocurre correctamente, este despertar o este cambio de estado se lo voy a provocar justamente en la página 17 al bloque del Power Manager. Es decir, este punto, el C23, necesita un cambio de estado para despertar, para comenzar a trabajar. De ahí a que es necesario que aquí en este C23 aparezca un cambio de estado. Y quien envía el cambio de estado es el circuito EC a través de esta señal. Por lo tanto, siempre que presiono power, lo que le llega al bloque ACPI Wake Up Events o Power Manager o el EC del puente sur, sencillamente es a través de este pin del Power Button. Fíjense que internamente tiene un nombre y fuera tiene otro. La suerte que tenemos es que el de adentro nunca lo cambian, sencillamente porque es fabricante. Este es el nombre que le ha dado el fabricante a esta posición C23. Por ello es que no cambia. No importa el nombre que tenga fuera, ya veremos cómo en muchas ocasiones la forma nuestra de buscar esta señal es sencillamente viniendo a este bloque y localizando esta señal. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que este nombre puede variar, pero este no va a variar nunca. Por lo tanto, vengo al bloque Power Manager si no conozco qué es lo que tengo que medir, y me refiero justamente a este punto. Si no conozco o no identifico cómo se llama esa señal en el KBC, porque es en el KBC donde tengo que medirla, recuerden que en el puente sur esto es una posición, son bolas que están debajo del ICH, y como es un VGA no podemos medir en este punto. Tenemos que medir obligatoriamente esta señal en el KBC, en el pin del KBC. Específicamente en este circuito o en esta placa tendríamos que medir en el pin 117 del KBC. Bien, ya tenemos otra herramienta que también hay que anotar. Cuando no conozco, esto lo pueden anotar así, cuando no conozco cómo le llaman a este Power Button Out o el botón o el Power Button del puente sur, el Power Button del puente sur, cuando no conozco cómo le llaman, porque esto lo pueden cambiar de muchas formas, sencillamente vengo al bloque Power Manager o ACPI Wake Up Events y verifico, después de localizar el Power Button, que siempre se llama así, cómo le llaman afuera. Y entonces voy al KBC, localizo ese nombre, corresponde a un pin determinado y mido en ese pin lo que acabamos de medir. Es decir, que cuando presiono power, ahí tiene que haber un cambio de estado. Bien, cuando presiono power, ocurre lo siguiente. Van a salir estas dos señales, SLP S3, SLP S5.
estas dos señales van a salir hacia ¿quién? Hacia la página 25, hacia el KBC. Es decir, que cuando este bloque recibe este cambio de estado en la posición C23, su respuesta es SLP S3, SLP S5. Estos dos puntos suben, es decir, B24 y F22 suben de 0 a 3,3 voltios. Esta es la secuencia que quiero que vayan entendiendo. ¿Por qué razón? Bien, porque en muchos esquemas no siempre le llaman SLP S3, SLP S5. Aquí afuera le pueden llamar de diferentes formas. Sin embargo, para nosotros siempre podemos localizar cómo le llaman, porque vengo a esta página, a este punto, a este bloque, y localizo quién corresponde al punto determinado. Es decir, quién corresponde al F22. En este caso, corresponde el PM SLP-S5, almohadilla. Es decir, que SLP-S5 corresponde a PM SLP-S5. Aquí lo tenemos bastante sencillo, pero puede que el nombre cambie bastante. Lo veremos en próximas clases. Sencillamente esta señal nos vamos a guiar para localizarla sencillamente por la parte de adentro del bloque. Es decir, siempre nos vamos a remitir a este bloque para identificar los nombres que no conozcamos. Bien, hasta aquí es que voy a dejar lo que es la secuencia del KBC. Desde luego que estas señales desencadenan otra serie de sucesos, pero no los voy a medir en el KBC. Por eso es que voy a parar aquí lo que es la secuencia. Vamos a ver primeramente, antes de pasar a esos sucesos, todas las secuencias en el KBC, cómo ocurren y en qué tiempos, qué pasos se repiten y qué pasos tengo que verificar y chequear. Por ahora, ya tenemos una secuencia que sí podemos anotar. Esto es una secuencia muy típica, es decir, primero se alimenta el KBC, se resetea, oscilación de 32.768, valor de AC-IN llega como entrada, valor de lead switch llega como 3,3 voltios. Cuando presiono power, el pin correspondiente al botón on-off baja a 0 y sube a 3,3, estando siempre en 3,2 inicialmente. Luego que esto se desencadena, el KBC responde con una salida que sube a 3,3 voltios. Luego envía un reset a lo que es el bloque del puente sur que va a desencadenar lo que es el resto de sucesos, es decir, el despertar real del equipo. A este bloque, después de resetearlo, le envío un power button, es decir, un power on, y en ese pin lo que ocurre también es algo parecido al mismo power button que tenemos. Es decir, o puede estar en 3,2, bajar a 0 y subir a 3,2, o puede estar en 0 y subir a 3,2. Sencillamente es un cambio de estado. Sea como sea, es subir de 0 a 3,2. Por otra parte, después que esto ocurre correctamente, estas dos señales salen de ese bloque y desencadenan el resto de acciones. Hasta aquí son las señales que vamos a medir en el KBC en la secuencia de arranque inicial. Y digo secuencia de arranque inicial porque a partir de aquí sigue la secuencia, pero no la medimos en el KBC. Y como estamos dando lo que es secuencia de KBC, vamos a pasar ahora a otro ejemplo. Bien, como ejemplo siguiente vamos a ver un equipo que ya hemos visto en estas clases anteriores. En este circuito hemos analizado lo que fue el segundo caso de alimentación del KBC, donde el KBC se alimentaba de los 3,3 voltios auxiliares que procedían del regulador interno, regulador de 3,3 voltios interno que estaba dentro del circuito de CDC. Bien, vamos a ver en este KBC la diferencia que puede haber entre la secuencia de este y el que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, nos remitimos a la página 31 y vamos a analizar la secuencia. ¿Por qué digo esto a la página 31? Porque el KBC está en la página 31. No obstante, recuerden que todo esto es después que he analizado toda la secuencia completa que hemos traído hasta aquí en las clases anteriores.
Estamos analizando los problemas que ocurren en un equipo cuando al presionar power el equipo no funciona, es decir, no responde al power. Y justamente todos estos problemas me han llevado justamente a la secuencia del KBC. Por ello es que en cada equipo que tengamos un problema, tenemos que analizar toda la secuencia completa hasta llegar al KBC. Y en el KBC analizar la secuencia que se desarrolla de acuerdo al KBC que tenemos. Bien, pasemos a la página 31. Como habíamos visto de clases anteriores, este KBC está dividido en dos, pero es el mismo KBC, es U34A y U34B. Por lo tanto, este bloque o estos dos bloques corresponden al mismo circuito. Este KBC se alimentaba de 3,3 voltios auxiliares. Esos 3,3 voltios auxiliares salían de un regulador lineal interno que tenía el circuito en ese momento. Vamos a recordar esto porque viene al caso con el análisis de la secuencia siguiente. Pasemos a ver primeramente cómo era que se alimentaba este KBC. Recordando de clases anteriores, teníamos que cuando le llegaban los 19 voltios al U55, específicamente esto era un TPS 51125R, le llegaban por el pin 16 19 voltios. Estos 19 voltios venían de un punto que le llamaron DC Back Out, podemos pasar a verlo también. Para hacer un recordatorio completo, teníamos el conector, entraban 19 voltios por este pin, U28 conducía directamente porque tenía un divisor que no estaba gobernado por ningún MOSFET, por lo tanto, este divisor instantáneamente, si este transistor no conducía, y estos transistores únicamente conducían cuando entraba un AD-OFF. Un AD-OFF, recuerden que es un apagado, o bien por emergencia, o sencillamente cuando está trabajando con batería. Aquí tenemos una señal positiva que envía el mismo KBC. Bien, como no estamos ni en apagado ni con batería, este divisor sencillamente dividía este voltaje, creaba unas caídas de tensión, la corriente que circulaba de positivo a negativo. Esta caída de tensión en este punto hacía que U28 condujera, aquí aparecían 19 voltios, esos 19 voltios pasaban por aquí, por este circuito, primeramente pasaban por el diodo y entraban a este punto. Es decir, 19 voltios pasaban por un diodo, 18,5 quedaban aquí, esos 18,5 alimentaban desde aquí, este circuito se alimentaban a esta línea, pero eran insuficientes porque aquí esta línea se llama DC Back Out y se llamaba, recuerden, DC Back Out porque viene de corriente directa y de batería, y aquí coinciden las dos salidas, lo que viene de corriente directa del DC y de batería, por eso le llaman DC Back Out, salida de estos dos puntos. Bien, este circuito se alimentaba por aquí, aquí había una comparación, sencillamente había lo que era el detector del conector y el rango de trabajo, lo hacían entre este punto y un voltaje de referencia dividido entre 2, esto lo dimos en un principio, pero lo veremos a tocar cuando demos lo que es carga de batería. Bien, eso daba una señal positiva por el pin 13 que hacía conducir a este Q14, y al conducir, sencillamente aquí aparecían unas caídas de tensión en estas dos resistencias, porque este punto se hacía masa al conducir este transistor, este MOSFET de canal N. Aquí aparecía 1,7 voltios, si mal no recuerdo, no, aparecía 1,7 voltios, aquí aparecía masa 1,7, y llegaban los 19 voltios, porque realmente ya aquí llegaban 19 voltios directo a este punto. Ese 19 voltios en ese momento le llamaron DC Back Out, y con ese DC Back Out alimentaron a U55. Aquí DC Back Out eran 19 voltios por el pin 16. Y no había ningún tipo de condición e instantáneamente por el pin 8 salían 3,3 voltios. Y le llamaban auxiliares porque estos 3,3 voltios no entregaban más de 150 miliamperios. Bien, cuando ya teníamos 3,3 voltios, es decir, teníamos los 19, teníamos los 3,3 voltios, aún no teníamos 3,3 voltios aquí y 5 voltios aquí. ¿Por qué? Porque no estaban activadas las entradas.
Eso es lo que tiene que ver directamente con la secuencia del KBC en este equipo. Por eso es que he elegido este equipo también para hacer este tipo de demostración. Bien, pasemos entonces a lo que es la página 31 nuevamente del KBC. Ahora sí, en esta página ya sabemos cómo le llegaba la alimentación y cuántos pasos hacía falta ver para medir esta alimentación y corroborar que efectivamente estuviese llegando a estos pines. Recuerden, con medir cualquiera de los pines ya podíamos determinar si tenía 3,3 voltios o no. Bien, la demostración comienza con que ya tenemos 3,3 voltios en estos pines. Bien, aquí les pongo una figura con la secuencia, pero ya la secuencia completa, antes y después de presionar el power. Bien, diferencias. Lo primero, ya no nos estamos alimentando con el voltaje de 3,3 con mucha corriente. En este caso, nos estamos alimentando de un regulador lineal, es decir, la alimentación del KBC son 3,3 voltios, pero prácticamente es un regulador lineal sin prácticamente corriente quien lo alimenta. Bien, después que le llega la alimentación por estos pines, por el pin 19, 46, 76, 88, 115, lo siguiente es el SRST. Es decir, nuevamente, si alimentamos a este a este control embebido, lo siguiente es resetearlo. Y lo reseteamos por el pin 85. El reset es muy parecido, no lo he puesto aquí en esta figura, pero es muy parecido al reset que vimos en la clase anterior. Sencillamente es una resistencia que sencillamente tiene un condensador con relación a masa, y ese condensador y esas resistencias crean un circuito RC que retarda a este voltaje, y ese retardo es quien crea ese reset. Si pasamos al esquema para verlo, podemos ver que prácticamente es casi lo mismo que el circuito de la clase pasada. 3,3 voltios, que son los mismos 3,3 voltios de alimentación con el que hemos alimentado a este circuito, al KBC, pasan por una resistencia. Ahora mismo tenemos un banco de resistencia de 4 resistencias, pero son de 10 kilos cada una. Pasan estos 3,3 por esta resistencia, por el pin 4, sale hacia un condensador que va directamente a masa. Y en este punto toman lo que es el SRST. Es decir, justamente lo mismo que se hizo en el esquema pasado es lo que se hace en este esquema. En este punto, el voltaje. Cuando entra el voltaje aquí, este condensador que está completamente descargado pone este punto a 0 y comienza a subir con una constante de tiempo correspondiente al valor de esta resistencia, es decir, a 10 kilos. Recuerde, la constante de tiempo de carga de un condensador es R por C. Por lo tanto, esto sube de 0 a 3,3 con esa constante de tiempo. Bien, de esa forma le llega el reset al pin 85. Lo siguiente, oscilación de 32.768 kHz. Bien, aquí ya aparece una diferencia con relación al circuito anterior. En el circuito anterior habíamos visto que en los pines correspondientes yo les había comentado que si el circuito era un N o un KBC, podía tener un voltaje de alimentación en sus pines de aproximadamente 1,6, 1,2. Bien, en este caso, el circuito es un Winbord, el WPC 775L. E inclusive, en otro esquema, o en la parte de adelante del esquema, se refiere al 773. Bien, 775 o 773, el voltaje de alimentación que tienen los pines es bastante más pequeño que el voltaje anterior, es decir, lo que hemos analizado anteriormente. En los puntos correspondientes a lo que era el oscilador tipo Pierce, había 1,6 y 1,2 voltios aproximadamente. Recuerden que estos son datos próximos, no son datos exactos. Cada circuito puede variar. Bien, en estos tipos de circuito, en los WPC, en los Nuvoton, etc., en estos circuitos los voltajes son del orden de los 0,45 y 0,256 o 0,2, 0,4, 0,5 voltios. Más o menos en ese orden anda el voltaje. Para medir esto es recomendable pasar lo que es la punta del osciloscopio a por 10. Un atenuador por 10.
se mide mucho mejor que si lo tenemos en atenuador por 1. Bien, sí o sí, en el punto XO, fíjense que aquí dice XIN, XOUT, en el pin 79 tendríamos que tener esta oscilación, es decir, 32.768 kHz. Es exactamente la frecuencia que tiene que tener este equipo. Recuerden que en el supuesto caso de que no tengan un frecuencímetro o un osciloscopio, lo suyo es medir, acostumbrarte a medir y anotar estas mediciones de estos KBCs para que por lo menos el voltaje te permita intuir que tienes una oscilación. Aunque, repito, esto no es nada fiable. Bien, después que ya tenemos esa oscilación, pasamos entonces a datos de entrada, es decir, vamos a ver que entre AC-IN. Bien, la diferencia de este AC-IN con relación al anterior es que el anterior daba 3 voltios. En este es 0. Veamos exactamente cómo crean AC-IN en este caso. Estando en el pin 93 nos toca medir AC-IN, es decir, me está indicando que en este pin necesito medir AC-IN como secuencia de arranque de este KBC. Bien, AC-IN viene de la página 41 y como ya les había adelantado en la clase pasada, AC-IN se crea en la misma página del circuito charger, es decir, donde se carga la batería. No tengo que irme a otro lugar a buscar AC-IN. No me he encontrado ningún esquema que este dato no se fabrique en esta página. Por lo tanto, ya tengo otro dato que también puedo anotar. AC-IN, ese voltaje de entrada en el circuito KBC, es una medición que tengo que buscar siempre donde se fabrica AC-IN. Se fabrica en la página del charger. Bien, analicemos entonces el circuito AC-IN. AC-IN, mírenlo aquí. Vamos a analizar este circuito. Bien, cuando analizo ese circuito, me encuentro lo siguiente. Tengo por encima una resistencia de 100 kilos aplicándole 3,3 voltios auxiliares a esta línea, es decir, a mi línea de AC-IN. Pero tengo el drenador de Q3 también unido a esa línea y este condensador. Puedo tener dos casos. Si Q3 no está conduciendo, AC-IN serían los 3,3 voltios. Pero si Q3 está conduciendo, AC-IN serán 0 voltios. Y la conducción de Q3 depende directamente de AC-OK. AC-OK me está indicando de que tengo lo que es el MAX 8731A-ref, es decir, el pin de referencia lo están aplicando a este punto aquí. Es decir, a través de la resistencia de 100 kilos están aplicando un voltaje aquí y le están llamando AC-OK. Por ello, tengo que buscar este dato y verificar qué voltaje le están aplicando a este punto. Observen, esto es un 2N7002 nuevamente, con 3 voltios que tenga aquí, conociendo que tengo la fuente S, source, a masa. Si tengo más de 3 voltios aquí, este MOSFET está conduciendo. Por lo tanto, me corresponde medir este pin y verificar qué voltaje tengo. O irme a lo que es la hoja de datos de este componente del MAX 8731A y verificar en el pin 3 qué voltaje tiene que haber. En la hoja de datos del fabricante, si veo el pin 3 corresponde a ref, miren el MAX 8731A, y me está indicando de que ref serían 4.096 voltios de referencia. Por lo tanto, en ese pin, en ese punto, tengo 4.096 voltios aplicados. Entonces, en la puerta de Q3 tengo 4.096 voltios a través de RN6 aplicados en la puerta de Q3. Por lo tanto, Q3 está conduciendo y AC-IN es masa. En este esquema, AC-IN es masa. Otra forma de comprobar esto es sencillamente seguir esto que les voy a indicar ahora. AC-OK
este hace OK, este hace OK y este hace OK, tiene que ser positivo. ¿Por qué razón? Porque este MOSFET es quien entra el voltaje de 19 voltios al equipo. Y quien realmente permite que este MOSFET conduzca es la conducción de este otro, Q14. Y Q14 es un MOSFET de canal N, que necesita un voltaje positivo en puerta para que U29 conduzca. Por lo tanto, con solamente mirar el circuito y ver que Q3 tiene aplicado el mismo hace OK, ya puedo dar por hecho de que este hace OK y este tienen que ser positivo para que hayan 19 voltios en el equipo. Por lo tanto, hace OK es positivo, Q3 conduce, hace IN es negativo. Por ello, la siguiente diferencia, ya vimos la primera diferencia en lo que es el oscilador, luego la siguiente diferencia es que hace IN es 0. Lead close, lo que es el sensor Hall, el sensor de efecto Hall que vimos en la clase pasada, lead close, 3,3 voltios. Esto sigue siendo igual. Ahora, diferencia con relación a lo que es secuencia de la clase anterior. En la clase anterior, la secuencia justamente terminaba aquí antes de presionar el power. Justamente aquí en esta línea. El punto 6 era lo que era apretar o presionar power para que el equipo encendiera. En cambio, aquí la secuencia se extiende. Aquí, después que entra lead close, sale sin presionar power S5 enable. S5 enable. Bien, esto es prácticamente lo que correspondería a S on. Cuando estén buscando S on y vean S5 enable, es prácticamente lo mismo. Lo único que aquí le llaman S5 enable porque es un punto o una salida que se va a poner a nivel alto, a 3,3 voltios, antes de presionar el power. S5 enable sería como decir activación del estado de standby. Quiere decir esto, que el estado de standby estará activo con esta señal. Luego que sale esta señal, también sale RSM RCT y resetea a lo que es el bloque ACPI Wake Up Events o Power Management del puente sur. Y después que estas dos señales están a nivel alto, entonces el botón de Power está listo para ser presionado. Veamos qué hacen con esta señal. Es muy interesante comenzar a ver las diferencias de lo que hacen con esta señal. En el caso anterior, lo que hicieron con esta señal fue sencillamente hacer conducir a un MOSFET. En cambio, vamos a ver qué hacen ahora con esta señal, con S5 enable.